sostener esa hipótesis, la voy a saltar no sin decírselas en forma suave, soft, ¿sí? Así. Quien quiere entenderlo entiende y quien no, no. No pasa nada. ¿Recordarán ustedes que hubo un accidente en la torre de Pemex? ¿O ya no se acuerdan? Días antes del accidente, Petrobras era la indicada a empezar la exploración del Golfo de México. Paréntesis. Ingenuidad de todos. El Golfo de México, Estados Unidos lo considera su patio trasero. Es decir, ahí no hay que jugar. Me puedo pasar, ahí traía los esquemas, toda la geopolítica de Estados Unidos que liga el Golfo de México con el Mar Caribe. Ya es decir, desde México hasta Venezuela. Ellos creen que es su propiedad. ¿Por qué? Dicen que eso es el destino manifiesto, que son el pueblo elegido de Dios, the chosen ones, no sé, bueno, todas las frases que quieran. Y nosotros pues, parece ser que no somos the chosen ones, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Pero y mientras tengan ellos la primera o la segunda, el segundo ejército más poderoso del mundo, pues ¿quién les puede decir que no? Bueno, ese es el paréntesis. Regreso a lo que pasó en Pemex. La PGR dijo que fue una fuga de gas. Ni en mi casa sucede eso, bueno, ¿por qué les digo? Entonces sucede en Pemex, supieron lo que pasó, y al día siguiente o el mismo día, pues yo tengo que leer la prensa británica por obligación, decían, no sabemos qué pasó en Pemex. El mensaje. Pero sí les podemos decir que Petrobras ya no entra a explorar el Golfo de México. Saquen las conclusiones que ustedes quieran. Digo, ¿y por qué el Financial Times? ¿De cuándo acá? Bueno, ahí viene lo interesante. Y esas indagaciones, pues sí, esa es la parte original del libro, les soy sincero. Ustedes recordarán cuando hubo una cumbre del G7 en Gran Bretaña, ¿cómo se llama el presidente actual en México? Beltrones, Peña, perdón, el lapsus. Van Peña y Videgaray, adivine a dónde van. Estamos hablando del presidente de la 11ª economía mundial. Nosotros estamos, el ranking nuestro en el PIB mundial es el 11º. Digo, México no es un país pobre, es un país de pobres, que es otra cosa. Ese es otro tema, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser la 11ª economía mundial con tanta miseria, no? Tenemos el índice Gini, se escribe GNI, que obviamente jamás van a escuchar de él en Televisa, que es el que mide la desigualdad a nivel africano, el peor de Latinoamérica. Eso no lo dicen jamás, es lo que marca la desigualdad. El problema no es que, el problema en México no es la distribución de la riqueza, sino la asignación de la pobreza a 80% de la población. Por eso el país está así. Entonces, cuando precisamente están en la cumbre del G7, Peña y Videgaray, adivinen a dónde van. Estamos hablando, oigan, si no te respetas, pues tú, si no te das a respetar, nadie te va a respetar. Fueron a las oficinas del Financial Times. ¿Escucharon bien? Es que eso. A ver, ¿cuál es el mejor? No, me los voy a meter en lío. ¿Cuál es el mejor periódico aquí de Pachuca? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Bueno, el Independiente me están diciendo. Imagínense que vaya el presidente de la República en turno a pedirle al Independiente línea. Pues, ¿cómo está eso? Pues llegaron a las oficinas y ahí abrieron de par en par la reforma energética. Ahí nos enteramos. Obviamente, los que leemos el Financial Times lo tenemos que hacer diario, no por placer, sino para enterarnos.
Pues nos dimos cuenta de eso, lo proclamamos y ellos de inmediato desmintieron, que no era cierto. Pues fue lo que salió. Resulta que el Financial Times y el The Economist, son dos revistas, adivinen propiedad de quién es. De un grupo llamado Pearson. Sigue el rastreo. ¿Y Pearson de quién es? ¿Propiedad de quién? De BlackRock. ¿Ya entendieron qué es BlackRock? Es decir, BlackRock es el nuevo Pemex. Así de fácil. Y ahí están los datos, ahí viene todo. Bueno, yo inclusive ahora, les traje una diapositiva, donde llega el presidente de BlackRock a México y le hacen una cena de gala en Los Pinos. Ahí venía la foto y todo. No se arregló esto, ya no hay manera de, ya. Bueno, imagínenselos allá en Los Pinos, ¿no? No estaba la gaviota, se los pasó al costo. Fue muy interesante la manera en que sentaron algunos secretarios. No estaba Osorio Chong, se los pasó al costo. Tampoco fue a la toma de posesión de Beltrones, nada más son datos culturales, ¿no? Ahí para que sepan por qué lado van los vientos. A que ustedes aquí que son el estado de los vientos, bueno, para que vean para dónde van. Entonces, eso es, realmente se los estoy resumiendo, que es BlackRock. Y no me quiero meter a la elección de Peña y los financiamientos de BlackRock, porque sí quiero regresar esta tarde al DF. Se les digo abiertamente, en México no hay libertad de expresión, no existe. Ya hasta lo sacó el New York Times. En México, sacar una fotografía en Veracruz cuesta la vida. Está prohibido tomar fotografías en Veracruz. No hay libertad de prensa en México. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, porque no hay debate nacional, hay engaño nacional, desinformación nacional, no hay debate. Yo les garantizo que muchos de los que estuvieron en la reforma energética hoy han de estar pensando si fue buena o fue mala. Bueno, ni siquiera pudieron rematar la primera ronda, no aparecieron. Pero ¿cómo van a aparecer si se lo van a llevar rematado, por favor? Si la banca es la que está, Wall Street, y BlackRock es la principal, pues ellos saben todo, pues ellos son los que se manejan los precios. Ellos van a llevarse rematado todo. Yo me temo que vamos igual, vean, la privatización de México de la banca llevó una muy fuerte devaluación y a una gran penetración a precios de remate de la gran parte de las empresas del Estado. Yo creo que vamos a entrar a algo similar en lo que se refiere a Pemex y a la CFE, si es que tomo como antecedente la privatización bancaria, que fue un desastre, desastre. Bueno, entonces ya regresando a los tres ejes, ¿cuánto me falta más o menos? ¿Ya? ¿Ya acabé? Todavía ni empiezo. Yo soy de aliento largo, ¿eh? Bueno, mientras hayan aplausos, sigo. Gracias. Aunque ahí vi que se levantaron 3 hambrientos, pero pues ni modo, ¿no? Yo tampoco he comido, así que. Entonces regresamos a los 3 vectores. Está la parte de tierra firme, las aguas someras, es donde México tiene, entre comillas, la tecnología. Lo hizo pese a todos sus defectos, que además los conocemos: gangsterismo, corrupción, la hija de Romero de Champs, toda esa fauna que sabemos cómo se mueve, que además le servía a varios partidos para ganar la presidencia. Olvidemos esa parte. Pese a eso, Pemex era la principal empresa del mundo en términos de ingresos. Fíjense qué maravilla.
Y le achacaban que no tenía la tecnología de aguas profundas, que regresando a mis amigos brasileños, les pregunté un día, oye, ¿cuánto toma aprender perforar? Yo no soy ingeniero, ¿no? ¿Cuánto toma aprender perforar en aguas profundas? Se lo pregunté a los que más saben en el mundo. Petrobras está catalogada como eso. Ni siquiera las empresas de Estados Unidos y las anglosajonas hacen outsourcing. Es decir, el desastre de British Petroleum en el Golfo de México se debió al outsourcing. Eso no se dice. Bueno, con Halliburton y toda esta mafia ahí de petroleras pequeñas. Y Schlumberger, que no hay que olvidar, de la que es socio Adrián Layú Vargas, exdirector de Pemex. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver desde cuándo se privatiza Pemex, Videgaray y Peña, en ese orden, pusieron el último clavo en el féretro, pero esto ya se viene dando desde la privatización bancaria, y yo les puedo nombrar a todos los directores de Pemex, que son socios actuales de las grandes empresas petroleras. Ellos les regalaban los secretos a Estados Unidos. Tienen ustedes, no me voy a meter en Honduras, pero ahí está Reyes Heroles González Garza, socio del banco Morgan Stanley, socio de otra petrolera. Adrián Layú Vargas es codirector y codueño de Schlumberger. Y ahí me meto a hacer las biografías de ellos, porque hay que ser freudianos también en esto, ¿no? Freud dice que la cama importaba mucho. Yo diría, siendo freudiano, la banca importa mucho, que es la nueva cama. Bueno, o el nuevo lecho, para que no suene tan fuerte. Entonces, todos están inmiscuidos, pero yo iría hasta más atrás. Desde que López Portillo le dio a Díaz Serrano la dirección de Pemex, yo creo que ahí inicia su privatización. ¿Por qué razón? Pues él era socio de George Bush padre en una empresa llamada Arbusto y en otra llamada Zapata. ¿Quién le regaló todos los secretos de Pemex a los Estados Unidos? ¿Quién empezó? Cada director en turno fue clavando un clavo, válgase aquí, o poniendo un clavo en el féretro de Pemex. No es nuevo. Digo, lo más fácil es echarle toda la culpa a Videgaray. Es más, Videgaray y Peña, a mi juicio, llegan o los dejan llegar para precisamente colocar el último clavo. Si no, no se entiende nada. No se entienden las directivas de Hillary Clinton. No se entenderían muchas cosas. Bueno, entonces, y ya nos vamos a las dos últimas partes, ya casi para concluir, en las que está el fracking. Bueno, les explico rápidamente qué es el fracking. Se le conoce, dije fracking, no fucking, no se me vayan a equivocar, que es un fucking para los ciudadanos, sin duda alguna. Y este fracking se llama fracturación hidráulica, que usa grandes cantidades de agua con una técnica secreta, entre comillas, que usa más de 100 sustancias, muchas de ellas cancerígenas, que ha provocado sismos, y está bien demostrado en las revistas científicas, y perforan a unos 4,000 metros más o menos, y sacan el famoso shale gas, que yo les decía, yo habría que aumentar el sexto precio a mi libro Los 5 precios del petróleo. ¿Por qué razón? Y eso es muy interesante. No se confundan entre la extracción del shale gas o del shale oil o del gas esquisto, grisú, bituminoso, pizarra, como le quieran llamar, con el petróleo convencional. Es muy importante hacer esas tres aclaraciones. Si se llevan esta idea nada más hoy, yo creo que todos salimos ganando. Hay que entender bien. El petróleo convencional es aquel que se inició, se encuentra en partes su producción hace mucho y está en partes accesibles. Que obviamente tiene un pico, ya llegó a su pico y ahora está bajando. Por eso subió mucho el precio del petróleo. Llegó hasta 110, se dice fácil. Que 40 tampoco es mal precio, aquí no somos chillones, 40 no está mal. O estaba a 2. Hay que ver todo en retrospectiva y en relatividad. Entonces,
el famoso fracking necesita grandes cantidades de agua. Sucede, y eso es cierto, México tiene la tercera reserva de shale oil del mundo. Eso es cierto, nadie está diciendo que no. La primera la tiene China, la segunda la tiene México, creo que la tercera Argentina, y Estados Unidos tiene la quinta. Nada más que Estados Unidos ya la está agotando. ¿Por qué? Nosotros tenemos, sobre todo la parte de Eagle Ford, donde tienen ellos en Texas grandes yacimientos, y eso es importante que lo entiendan. El shale oil tiene una curva de producción casi inmediata, de 2 años. Es decir, ahorita lo que están viviendo ustedes de que entró mucho petróleo proveniente del shale en Estados Unidos es inmediato. No va a durar más de 2-3 años. Es una burbuja. Y luego, por eso inundaron. Por eso hay que hablar del precio. El sexto precio sería el precio del shale gas, que se mueve aparte. Sí, pero es petróleo. Mientras que la producción convencional, pues les toma de 10 a 20, 25 años. ¿Sí entendieron esas dos gráficas? Que ahí las tenía, desgraciadamente. Bueno, voy a citar cuantas veces pueda a la técnica o al técnico, pero desgraciadamente no las tengo. Entonces, eso es fundamental entenderlo. Y luego tienen el petróleo no convencional, que tiene su propia dinámica. Bueno, cuando nosotros estábamos hablando del precio convencional, y por eso subió tanto, a 110, entra el precio del shale gas en abundancia. Hay abundancia, pues baja el precio del petróleo. Pero ahí viene lo interesante. No se puede producir, el costo de producción del shale gas es de $60. Es decir, no hay que ser genios. ¿Ustedes creen que con un precio de 40 van a seguir produciendo? Al menos que Estados Unidos, bajo el agua y su banca, les siga, ellos le llaman rollover, les estén, ¿cómo se llama rollover? Sería, reactualicen sus deudas y estén agua que les guste perder a los bancos, aunque estén quebradas las empresas de shale gas. Eso es importante entenderlo, ¿eh? Aquí también tenemos una guerra de precios. Cuando la misma Arabia Saudita bajó el precio, supuestamente para sacar del mercado a los productores de shale gas. Ahí tenemos una batalla tremenda. México ni sabe, ni entendieron, ni supieron. Bueno, ya para qué les digo de más. Y luego tenemos el petróleo no convencional. ¿Qué quiere decir no convencional? Que se encuentra en zonas poco accesibles, obviamente donde hay mucho petróleo. ¿Cuál es? Ahí está el tesoro. Cuando Calderón, es lo único bueno que dijo en toda su vida, que ha dicho en toda su vida, dijo que ahí estaba el tesoro de México, tenía razón. Sí, como él tiene mentalidad de pirata, pues habló de tesoro en el Golfo. Entonces, y estamos hablando, para que vean la desinformación, nada más de un país y con 3 personajes del mismo gabinete. Estamos hablando que en el Golfo de México, para extraer el petróleo, se requiere un costo de $100 el barril. ¿Saben cuándo van a hacer la ronda de aguas profundas? O al menos se la quieren llevar rematadas. Ahí está el dinero de México, ahí está. Y es el que perdimos. Porque ahorita voy a hablar sobre el fracking, que ese puede ser un punto interesante para por lo menos plantear asuntos ambientales que tienen que ver con la gente, con los ciudadanos. Entonces, en el Golfo de México, me acuerdo perfecto, el mismo Calderón, Reyes Heroles, que era director de Pemex, y la Kessel, ¿cómo se llama? Georgina Kessel, que era secretaria de Energía, dijeron que había, bueno, no recuerdo exacto quién dijo qué, los 3 dijeron barbaridad y media, así que da igual quién las dijo y en qué cantidad. Uno dijo 60,000 millones de barriles existen en el Golfo de México, otro 80,000 y el otro dijo 100,000 millones de barriles. Un paréntesis. Conste que son del mismo gabinete
del mismo presidente y el mismo día casi lo dice. Es decir, ¿cómo te puedes equivocar en 20,000 millones de barriles? Ustedes son 20,000 millones de barriles, era lo que tenía México de reservas en el petróleo convencional, que Fox también jugaba al acordeón con las cifras alegres del petróleo, un día las bajaba a 12, otro las subía a 15, luego las volvía a bajar y antes del informe las subía al 18, como si no supiéramos. Pero ¿cómo te puedes equivocar en aguas profundas en esos términos? Cada uno con 20,000 millones de barriles, es decir, 40,000 millones de barriles. Bueno, en ese momento los 100,000 millones de barriles, bueno, ustedes me preguntan a mí, y aunque no me lo pregunten, se los digo, ¿cuánto creo que hay en el Golfo de México? Para mí hay el doble. ¿Por qué? A ojo de buen cubero. Yo ya no necesito cifras, mi olfato me lo dice. Pues tengo derecho a oler, ¿no? Resulta que nada más ellos huelen, ¿no? Bueno, entonces, fácil hay 200,000. Creo que es una de las mayores reservas de petróleo del mundo y es un triunfo geopolítico del mayor alcance que realizó Obama y no se lo reconocen. Obama va a pasar a la historia, no por su premio Nobel que no se mereció, no va a pasar a la historia porque rescató a la banca, pero no rescató a los banqueros, sino a los ciudadanos. Tampoco va a pasar a la historia por ello. No va a pasar a la historia por estar espiando a todo mundo con lo que sacó Snowden. Va a pasar a la historia porque se llevó, esa fue su joya. Y tan es agradecido que fue a comer chorizo a Toluca. Imagínense, un presidente de Estados Unidos. Yo me acuerdo, fui un día antes a la plaza de Toluca, pues ahí tuvimos una reunión, precisamente, y Obama nos llamó la atención, llegó a Toluca, pues cómo no va a ir a Toluca, hubiera ido hasta Atracomucho a darles las gracias, pues cómo no, les dieron todo, es importante que entiendan la dimensión geopolítica, es decir, para Estados Unidos es un gran triunfo, y ya van a poder jugar con los precios del petróleo, y el gran vencedor se llama BlackRock, y el gran perdedor se llama Pemex. No sé de esto que le queda a México, para mí fue un suicidio, por eso le puse suicidio. Y luego ya les dije lo de las aguas profundas. El petróleo no convencional está en varias partes, está en el Ártico, está en la Antártida, pero ya no hay muchas, ya el petróleo convencional se lo han acabado prácticamente y quedan esas partes. Vean, aquí también un paréntesis, no es lo mismo la geopolítica del petróleo que la del gas. El mundo ahorita tiene un shifting, un viraje, un giro hacia el gas. Ahora que está de moda lo del cambio climático, van a tender a que se produzca más gas y menos petróleo. Pero no se acaba. Ustedes saben, igual con el carbón. El carbón todavía se sigue produciendo. 20% de la energía global proviene del carbón, pero no desapareció. El petróleo va a bajar su participación y ahora vamos a entrar más a la parte del gas porque contamina menos. Esa es la razón real. Y obviamente Estados Unidos está aprovechando esta parte del shale gas para abaratar mucho la manufactura. Bueno, entonces ya dicho esto, ya casi estoy por concluir con el asunto del fracking, y resulta que la mayor parte del shale gas de México está en el noreste, que es la región de Nuevo León, Coahuila, más o menos por ahí. Nada más que tiene un grave problema. No hay agua. ¿De dónde van a traer el agua? Los genios neoliberales del ITAM ya lo resolvieron. No es broma, Van a hacer el acueducto 6, se llama Monterrey 6, van a desviar el río Pánuco, escuchen bien, de San Luis Potosí, pasa a Veracruz, a Tamaulipas, para que llegue a Monterrey. Pero no es para los ciudadanos de Monterrey, eso es un engaño, es para el fracking. Pues si no, ¿dónde van a traer el agua?
Es parte del fraude. Entonces ya ven ustedes la bisagra que constituye el fracking con la reforma del petróleo y la reforma del agua. Los dos van de la mano, si no, no se entiende. Ahora, ¿qué va a pasar con los 30 millones de mexicanos campesinos que dependen del río Pánuco? Bueno, gran parte de ellos depende del río Pánuco. ¿Qué va a pasar? Pues que se mueran los feos. Primer dictum neoliberal. Ganan 1,500 de pesos al mes y hoy con la devaluación, bueno, ya no llega ni a $100, está llegando a $80. Es lo que gana un campesino mexicano. Bueno, ustedes van a preguntar, ¿y por qué está sucediendo? Entonces hay que entender en toda la cuestión geopolítica y geoeconómica que está en juego. Hoy estamos ante un mundo que se está desglobalizando. Yo sé que esto es polémico, sobre todo para aquellos que no se actualizan. El mundo está en un caos global. Yo les doy el panorama generalizado. Les cito a la Rand Corporation, que es el think tank máximo de los Estados Unidos, lo aceptan. The National Interest, que es una publicación importante de Estados Unidos, muy vinculada a Kissinger y a Brzezinski, dos grandes geoestrategas de Estados Unidos, pues dicen, bueno, ya estamos ante cambios dramáticos en el globo, donde ya Estados Unidos no es ya la única superpotencia, ya resucitó Rusia, China, pues ahí está China, el mes entrante se reúne el mandarín Xi con el presidente Obama en la Casa Blanca, no en la de Lomas, sino en la de Washington. Pues ya la vendió la gaviota, la de aquí, parece ser, perdió $1 millón, dice, pobrecita. Entonces ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde hay más caos que orden, donde todos los organismos internacionales están ya caducos. Pues se van a tener, hoy con lo que pasó en las bolsas, se van a tener que sentar a negociar el nuevo orden, lo acepta Rand Corporation, Estados Unidos tiene que manejarse de otra manera. Entonces, ante esta situación se infiere que vamos a regionalismos. Y no es ningún secreto, porque lo publican ellos, lo que pasa es que aquí no les hacemos caso. Por ejemplo, The Council of Foreign Relations ya habla abiertamente del proyecto Norteamérica. Vean, el Golfo de México incluso, y no es broma, le quieren cambiar de nombre. Adivinen cómo se va a llamar. Golfo de Estados Unidos. Bueno, ellos tienen 5 estados fronterizos con el Golfo. Nosotros tenemos 5 y Cuba tiene pues nada más Cuba, ¿no? Ya me dirán ustedes si pueden cambiar o no. Hay una enmienda en el Congreso Estatal de Mississippi, donde un representante llamado Holland, todo esto ahí venía en diapositivas, ¿eh? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejarlas exacto. Ya ven para lo que hacen los aplausos. Para que ahí tengan acceso a los datos duros. En esto hay que ser generosos, hay que compartir la bibliografía, y ahí se los dejo. Todo lo que les he dicho más o menos ahí ya viene, obviamente en mayor detalle. Y esta representación pues le quiere cambiar el nombre, así de fácil. Bueno, entonces, The Council of Foreign Relations abiertamente habla ya del proyecto Norteamérica. Los rusos que leen bien a los Estados Unidos, ellos también entienden que Estados Unidos quiere crear una Norteamérica, donde viene no solamente la cuestión de integración energética, que eso hay un documento también, ahí se los puse, de Goldman Sachs, que es uno de los grandes bancos de Estados Unidos de inversiones, la integración energética de Norteamérica. Es muy importante entender. Entonces nosotros ya nos metieron y los ciudadanos no estábamos enterados. Aquel día yo les fui a dar una charla a los empresarios que ya están apresadumbrados, por cierto, por la situación, y
Precisamente les comentaba de toda esta evolución y ahí estaban aterrados, ¿no? A veces no lo creen, ¿no? Cómo pues ya vamos al proyecto de Norteamérica unificado, y muchas veces muchos de estos planes son secretos a espaldas de los ciudadanos. Si no fuera porque Wikileaks saca algo o algunos ciudadanos de dentro de los que están haciendo los mismos esquemas lo publican, nosotros no estaríamos enterados. Resulta que hay 3 planes en el que está México y yo les garantizo que la mayoría no lo sabemos. Bueno, nosotros ya lo empezamos a detectar. Uno es el TPP, Trans-Pacific Partnership, Asociación Transpacífico, que es de Estados Unidos, encaminado contra China. Es decir, México ya está en guerra contra China, en guerra comercial, querrámoslo o no. Y que todavía quieren que les den su tren. Bueno, mis amigos chinos a veces no entienden, ¿no? Bueno, y Peña no entiende, que es peor, porque fue el que dio el tren. Y la gaviota que se sube al tren, bueno, ese ya es otro tema. Ese es un plan. El otro es el TIP, se escribe TIP, es igual que el Trans-Pacific Partnership con Europa, diseñado contra Rusia. Bueno, ¿cuál es la filosofía de los dos? Es idéntica. La supremacía de las transnacionales por encima de los estados soberanos anfitriones. Es decir, una transnacional va a tener derecho de enjuiciar a los estados anfitriones si no les respetan sus inversiones. ¿Cómo vamos a interpretar esas inversiones? Ese es otro tema. Y olvídense de los genéricos, que eso no le conviene a las farmacéuticas de Estados Unidos, y olvídense de muchas cosas. Bueno, luego resulta que hay uno peor, que fue otra filtración, creo que de Wikileaks, se llama TISA. No TUSO, no vayan a confundir. TISA, TISA. Es igual a nivel global. Entonces, yo lo resumí en un artículo de una manera sencilla: TPP contra China. Sí, nada más que China es la primera geoeconomía mundial desde el año pasado. Ya superó a Estados Unidos, cuando se mide el poder interno bruto en valor adquisitivo. Y Rusia, el TIP va contra Rusia, que ya le iniciaron guerra